Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muchas bendiciones y todo el amor que Dios nos da. Amén. Aleluya. También damos un saludo para los que están a través de las redes sociales. También un fuerte abrazo con el amor de Dios. Amén. Vamos a leer el Salmo, un salmo muy famoso y también termina en oso, que dice un salmo precioso, que es el Salmo 103. Lo voy a leer esta mañana en otra versión para salir un poco de lo que normalmente se lee, que está la versión Reina Valera 1960, que dice así: bendice, alma mía, a Jehová. En la versión que yo quiero tratar dice así: que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Él dice lo mismo pero con otras palabras. Dice que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que Él hace por mí. Dice: Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Dice en el 5: colma mi vida de cosas buenas, mi juventud se renueva como la del águila. ¿Amén? Vemos como esta versión nos da otra forma de entenderlo, que en fin dice lo mismo al final, pero dice arriba que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. O sea, que alabemos al Señor significa que lo obedezcamos, no significa subirse aquí y cantar canciones. Alabar al Señor significa obedecerle. Amén. Dice: con todo el corazón alabaré su santo nombre, y que todo lo que soy, o sea, lo que nosotros somos, alabe a Él, al Señor. Y dice: y que nunca olvide todas las cosas buenas que Él hace por mí. No podemos olvidar lo que Dios hace cada día por cada uno de nosotros, porque todo lo que viene de Él, ¿qué es? Bueno, amor, porque Dios es amor. Dice en el 3: Él perdona todos mis pecados y sana todas mis dolencias. No dice aquí Él perdona algunos, ni tampoco sana algunas, sino dice que son todos los pecados y todas las enfermedades. Y me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Nos damos cuenta, ahora voy a leer la versión normal, dice: bendiga alma mía a Jehová, bendice, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice: es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias y el que rescata del hoyo tu vida. Hay para ti, dice: ¿dónde está tu vida? ¿Está en un hoyo? Si tu vida está en un hoyo, ya sabes dónde tienes que acudir. Tienes que acudir al Señor para que Él te saque de ahí. No significa que estés hundido, metido en un agujero de tierra, sino que estés pasando por dificultades y que ese hoyo no te deje darte cuenta de que la mano de Dios está enfrente de ti. Dice: te corona. Coronar significa que te llena de favores y misericordias. La misericordia es algo que Dios hace para que nos demos cuenta que aun siendo lo que uno puede ser, Dios tiene amor para entenderlo de otra manera. Amén. Dice: y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Sabemos que la lengua muchas veces nos juega malas pasadas, porque es como cuando oramos por alguien, estamos haciendo una oración de sanidad y de golpe y porrazo decimos: si es sanado, entonces estamos como el que planta una semilla en el suelo. ¿Tú no has visto a un agricultor que pase uno sembrando la semilla y otro por detrás recogiéndola? Te puedes dar cuenta que eso no se llama siembra, sino se llama desiembra. Uno siembra y el otro recoge. Pues muchas veces hacemos eso. Ponemos la confianza en Dios
pero luego nosotros mismos arrancamos esa fe y la levantamos. Y Dios nos dice que te corona de favores y misericordias y que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezca. ¿Sabes lo que es rejuvenecerse? Si tú tienes ahora 15 años, Dios te vuelve a como si tuvieras 5, te da fuerza, te levanta, te lleva, te dice, estoy aquí, yo soy tu fuerza. Amén. Amén. Eso se llama rejuvenecer. Ahora está de moda comprar batidos de proteína y cosas para que la gente se encuentre mejor. Ay, que yo me tomo esto de modo como una moto. Pero la proteína mejor que hay es en ti. Amén. Porque no solo ya que te da fuerza, sino que te da misericordia, te sana y sobre todo, que es lo más importante, te salva. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, por este salmo tan precioso. Como se suele decir, es un salmo chulísimo, Señor. Hablando así abiertamente, es algo que tú nos hablas directamente en el fondo, en lo más interior de nuestro espíritu, de nuestro corazón, para que podamos entender que debemos de alabarte, de bendecirte, y también debemos de darte las gracias porque tú transformas todo lo que está mal, lo pones bien, Señor. Te damos a ti la gloria en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Es un salmo precioso. Aleluya. Aleluya. Dios es bueno en todo tiempo. Amén. Y Amén. en todo tiempo Dios es bueno. Amén. Dice su palabra, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. Dar la bienvenida, queridos hermanos, a todos los que nos visitan por primera vez. Siéntanse en casa. Amén. Siempre las puertas de la iglesia van a estar abiertas para todos ustedes. Amén. Vamos a cantar una hermosa alabanza. Dice en San Lucas 18:27, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Amén. 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 Dios nos ha traído hasta aquí y hasta aquí Dios nos ha ayudado. Así que te animo, querido hermano, levántate, vamos a gozarla en esta mañana. Amén. Amén. Dios, nada imposible. Imposible.
precioso sacrificio, donde justicia se cumplió, quitando el peso del pecado, acercándonos a Él. Nos acercaste a tu luz, a la vida que hay en ti, a la vida que hay en ti. Tenemos libertad en el Hijo de Dios, tenemos libertad.
Sí.
se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Sí, Señor. Sí, Jesús. Tu amor, tu bendición. Mi sombra que alumbres, de que nos caes para encontrarme a mí. Para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Sí, Señor. Y Padre, que no derrumbes, que no rompas para encontrarme a mí. Sí, Señor. Sí, Jesús. Aleluya. Aleluya. Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Un privilegio de no estar juntos, ¿verdad? Los hermanos juntos en armonía. Ahí manda el Señor, ¿qué? Grandes bendiciones y sobre todo la gran bendición de la vida eterna. Así que en este ambiente de adoración vamos a participar de la mesa del Señor y vamos a ir a la Biblia, al Evangelio de Mateo, capítulo 14, a partir del versículo 22. Esto es la institución de la mesa del Señor. Cuando Jesús se reunió la última noche, antes de ser entregado, dice así el versículo 22, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberé más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y luego Pablo también, en 1 Corintios capítulo 11, verso 23, dice y nos aconseja, por tanto, debéis probaros cada uno a sí mismo, y comer del pan y beber de la copa, y analizar si comemos indignamente o merecemos participar de la mesa del Señor. O sea, sabemos distinguir el cuerpo del Señor, porque si no lo distinguimos, dice que comeremos juicio para nosotros mismos y beberemos. Y el versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, enfermos, débiles en la fe, que ante la menor prueba se vienen abajo. Y añade, y muchos duermen, muchos están dormidos, que precisamente es el tema que estamos tratando varias semanas y que seguiremos hoy. Y luego añade, si pues nos examinésemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos corregidos, castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, con la gente que no cree, con los incrédulos. Bien, de la misma manera que Jesús dio gracias, voy a pedir a Carmen Sánchez que por favor dé gracias por el pan y por la copa. Te damos gracias por esta sangre y por este cuerpo que fue inmolado por cada uno de nuestros pecados. Oh bendito sea en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Bien, pues todos aquellos que se sientan dignos de participar de la mesa del Señor, hayan recibido la salvación y puedan entender que debemos ser dignos, merecedores de participar de esos símbolos que Jesús nos dejó instituidos. Son pan, son vino, pero tienen un gran significado, una gran importancia. Nos hacen recordar el sacrificio de Cristo, esa sangre derramada
para nuestra salvación y para nuestra sanidad. Así que todos aquellos que se sientan dignos, que estén en paz con Dios y en paz con los hermanos, y si no, es tiempo para hacerlo, podéis acercarse a la mesa del Señor. Padre, te damos gracias, Señor, te honramos, Padre, te bendecimos y te glorificamos a ti en esta mañana. Estamos contentos, Señor, y te damos las gracias a ti por lo bueno que eres con nosotros, por la provisión, por la sanidad y también por poder participar de tu mesa, de este pan y de esta copa que simboliza lo que tú hiciste por nosotros en una cruz hace 2000 años. Queremos honrarte, queremos bendecirte y glorificarte y darte toda la gloria que te mereces en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
bendiga, hermano. Voy a presentar yo hoy la santa, bueno, la santa ofrenda, porque todo lo que es del Señor es santo, porque Él nos lo da todo y todo le pertenece a Él, ¿no? Entonces, qué bonito cuando podemos venir a agradecer al Señor todo lo que hace por nosotros y devolverle un poquito de lo que Él nos da, de esa bendición tan grande que Él nos da. Cuando nosotros venimos a diezmar, a darle al Señor su ofrenda, venimos a coger la bendición que Dios tiene para nosotros. Venimos a ponernos bajo la cobertura que tiene para nosotros, porque tenemos que obedecer a Dios en todo. Y cuando nosotros damos nuestra ofrenda y nuestro diezmo al Señor, Dios cuida de todo lo demás. Dios nos protege, es una protección y es una bendición. Entonces, que sepamos que cuando venimos a darle al Señor lo suyo, venimos a coger la bendición que Dios tiene para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestra casa. Eso es así. Cuando Dios nos lo revela en nuestro corazón y lo entendemos, lo damos con alegría y gozo en nuestro corazón, porque Dios dice que bendice al dador alegre. Y eso es así. Bueno, pues vamos a leer un poquito. Vamos a leer el Salmo 23, que es un salmo que para mí es precioso. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y luego dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué bonito, ¿no? Que moremos en la casa del Señor por largos días. Que Dios tenga esa misericordia y esas cosas, esas promesas tan bonitas para nosotros, ¿no? Que nada nos faltará a los que amamos al Señor. Bueno. Bueno, Señor, te presentamos esta ofrenda, Padre. Que sea para ti, Señor, que tú la recibas gratamente, Señor, porque sale de nuestro corazón, Dios mío, para servirte y adorarte a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Gloria a Dios. Dios es bueno, ¿verdad? Nos permite estar de nuevo juntos. La familia del Señor, la familia de Dios. ¿Sabéis que la mejor familia a la que podemos pertenecer, aparte de la familia nuestra carnal, que hay que respetar, pero la mejor familia es la familia de Dios? Cuando sus hijos se comportan, viven en armonía unos con otros, en paz unos con otros, y el Señor bendice. El Señor transmite bendición, transmite vida eterna, cuando su pueblo, su iglesia, su familia anda en orden y en armonía unos con otros. Si hace tiempo que no te has relacionado con alguien de la iglesia, búscalo, dale un abrazo. Sí, hermano, hermana, ¿qué tiempo? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo? Hay a veces que se forman grupos preferentes, lo llamo yo. Nos juntamos con quien más nos agrada, ¿verdad? Y eso no debe ser dentro de la familia. Todos somos importantes en la familia de Dios y deberíamos relacionarnos. Por eso, si llevas tiempo sin relacionarte con alguien o sin hablar de alguien, luego cuando acabemos en la comida, siéntate al lado de alguien que estés tiempo sin hablarle y habla, charla, y, hermano, hermana, qué gusto estar contigo. Es bueno. A eso se le llama armonía, los hermanos juntos en armonía. Bien, quiero seguir tratando hoy el tema de semanas anteriores. Seguimos en la misma línea, en la necesidad que hay hoy en día de la Iglesia de estar vigilantes, atentos a los acontecimientos, velando. El centinela está pendiente, no se duerme, y orando. Esas son recomendaciones que Jesús hizo. Y como digo, es una necesidad importante de hoy en día. Quiero que volvamos a Getsemaní, al huerto donde Jesús agonizó prácticamente en oración junto con sus discípulos, que por cierto mientras Él oraba, ellos dormían. Vamos a ver lo que les dijo. Dice así: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Se durmieron y perdieron el aceite de sus lámparas. Recordemos que el título general de todos estos estudios es que no debemos dejar que se apague la llama, el fuego del Espíritu Santo en nosotros. Cuando Pedro precisamente fue lleno del aceite, fue lleno de la unción del Espíritu Santo, ese Pedro cobardica, ese Pedro que se escondía por miedo a los romanos, ese Pedro que negó a Jesús 3 veces, predicó a Cristo y se convirtieron 3.000 personas por el poder del Espíritu Santo. Y después, en Hechos, leemos en el capítulo 4, los versículos 11 y 12, donde Pedro, ante el consejo, declara sin ningún temor: este Jesús es la piedra reprobada, o sea, la piedra rechazada por vosotros, los edificadores, los defensores de la ley. Desecharon a Jesús, que estaba profetizado que vendría y que sería el Mesías Salvador, pero claro, el Mesías Salvador del alma, y ellos esperaban un Mesías que les librara de la opresión romana. Por eso lo rechazaron. Dice entonces, la cual, esa piedra reprobada, ese Jesús, ha venido a ser la cabeza del ángulo, la piedra angular, que los que son constructores saben lo que significa, la base, el cimiento perfecto para edificar. Ahí dijo Pedro que Jesús era esa piedra donde hay que edificar la vida. Y sobre todo, si somos cristianos y cristianos verdaderos, nuestra vida debe estar basada sobre la piedra angular que es Jesucristo. Porque añade en el versículo 12: y en ningún otro hay salvación. No hay ningún otro ser humano nacido, muerto, vivido en todas las generaciones en el cual podamos ser salvos. No podemos dirigirnos a nadie buscando la salvación, porque dice el apóstol Pedro que en ningún otro. Ninguno significa que no hay otro en que podamos dirigirnos
para que interceda por nosotros, para nuestra salvación. Solamente debemos ir a Jesucristo, porque añade, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Si tú quieres ser salvo, si tú buscas la salvación de tu alma, si tú buscas la vida eterna, empezar a vivirla aquí, tienes que basar tu vida en la piedra angular, tienes que basarla en Jesucristo, tienes que basarla en su palabra. El aceite, la unción del Espíritu Santo, hermano, produce fe, produce confianza, produce paciencia, saber esperar el tiempo del Señor, y también produce perseverancia, constancia, seguir hacia adelante, nunca arrojar la toalla. Alguien dijo que no debemos arrojar la toalla, y si la arrojamos, que sea en la playa. No debemos perder la esperanza, la fe, la confianza en el Señor, y esa perseverancia, esa constancia de saber esperar, esa paciencia, aunque deseemos algo mucho, debemos saber esperar en el Señor, porque el tiempo lo marca Él, y el tiempo perfecto lo marca Él. En el huerto de Getsemaní, mientras el peso del pecado de toda la humanidad iba a recaer sobre Jesús, le pidió a sus discípulos que velaran y oraran con Él. Qué gran privilegio, ¿verdad? Orar con el Señor. Pero ellos, cargados de tristeza, se durmieron, en vez de estar orando y velando junto a su Maestro. Sintieron la tristeza quizá de Jesús, y eso les afectó el ánimo. Perdieron el gozo, la alegría en el alma, por la tristeza que conllevaba que su Maestro les había anunciado que iba a morir. Y en vez de luchar contra esa opresión, sobre la opresión que viene del mundo de las tinieblas y que se palpaba en el ambiente en esa noche, se durmieron y perdieron el gozo, perdieron la oportunidad de orar con Jesús y de fortalecer a su Maestro. Jesús era un ser humano, era un hombre que padeció igual que podías haber padecido tú, y Él necesitaba el apoyo en oración de sus discípulos, y hoy también lo necesita, aunque ahora está gozándose en la presencia del Señor. Gracias a su humildad se humilló hasta lo sumo, y hoy en día está en un lugar de privilegio. Pero resulta que si nosotros andamos de acuerdo a la palabra de Dios, espiritualmente, simbólicamente, también estamos sentados con Cristo a la diestra del Padre. Eso tiene una gran profundidad, pero es una gran realidad. Si tú andas de acuerdo a la palabra de Dios, si tú vives de acuerdo a la palabra de Dios, si tú fundamentas tu vida sobre la palabra de Dios, tú estás sentado con Cristo a la diestra del Padre. No sé si estáis entendiendo, yo creo que sí, ¿no? Aunque veo unas caras algo serias. Por consiguiente, al perder ese gozo, al tener esa tristeza, al dormirse, cuando llegó Judas con los soldados del Sanedrín, no estaban preparados y no reaccionaron bien. Recordar que Pedro cogió la espada y le cortó la oreja al hijo de un siervo del Sanedrín, le cortó, a Malco se llamaba. Actuó mal. ¿Por qué actuó mal Pedro? Porque se había dormido. ¿Por qué actuamos muchas veces mal nosotros? Porque espiritualmente andamos dormidos. Y ante cualquier problema, circunstancia, adversidad, no reaccionamos como debemos reaccionar, no reaccionamos bien. ¿Cuál fue el resultado? Todos escaparon dejando a Cristo solo. Cuando llegaron los soldados, cuando prendieron a Jesús, todos salieron corriendo. ¿Por qué? No estaban preparados, estaban dormidos. No habían hecho caso tampoco de la advertencia de Jesús que les dijo: orad y velad para que no caigáis en tentación.
Muchas veces la tentación ante la angustia, la tristeza, nos empuja a abandonar, nos empuja a huir. Y como he dicho, nos empuja y a veces decidimos arrojar la toalla, darnos por vencidos. 3 veces, hermanos, 3 veces les pidió que oraran con él. Y Jesús, cuando volvió 3 veces, los halló durmiendo. ¿Qué nos habla hoy a nosotros este mensaje, este capítulo, estos versículos? Nos hablan de que la iglesia hoy en día también anda dormida y debe despertar. Debe haber un despertar espiritual, hermanos. Hay mucha apatía, aunque sea señal de los últimos tiempos, siempre hay un remanente con gozo y con alegría, aún en medio de las pruebas y las dificultades. La Biblia dice que si sufrimos con Cristo, reinaremos con Cristo. Si participamos de los padecimientos de Cristo, participaremos también de su gloria. Hay quien no le gusta el sufrimiento, a nadie nos gusta el sufrimiento, pero hay grandes promesas sobre el sufrimiento. A través del sufrimiento el Señor muchas veces nos enseña capítulos en nuestra vida que desconocemos y que necesitamos aprender. Y luego las grandes promesas, que dice que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. El sueño espiritual actúa como un peso, como una losa que nos trae desánimo, que nos trae letargo y que impide que luchemos y avancemos. Por eso te aconsejo, no duermas. No duermas, estamos en tiempos muy peligrosos y debemos despertar. Ese sueño es como una inercia. ¿Sabéis lo que significa la inercia? La rutina, quizá. Esa desidia a permanecer en estado estático si no hay nadie que nos mueva. Una carretilla tiene una rueda para avanzar, ¿verdad? Pero si no recibe la inercia de alguien que la levante y la empuje, no se mueve. Pues eso es lo que ocurre con la iglesia. Hemos caído en la inercia de la estabilidad, el desánimo, el me da igual, la apatía, no lo sé, ni me importa lo que vaya a ocurrir, que el Señor venga pronto. Esa inercia impide que progresemos y que aplacemos para mañana lo que podemos y debemos hacer hoy. ¿Verdad? Hay un refrán muy castizo que dice eso: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y está basado en el libro de los Proverbios, la sabiduría de Salomón. No aplaces tu obligación de hoy para mañana, porque irás con retraso. ¿Sabéis que el mañana siempre es mañana, nunca está? Porque siempre estamos en el hoy, ¿no? Mañana será hoy, cuando llegue, ¿verdad? Por eso no podemos aplazar nuestras obligaciones, lo que tenemos que hacer hoy. Transmitir el mensaje, ser ejemplo, dar testimonio de quién somos y en quién creemos. Quizá las buenas intenciones sigan ahí, pero nos hace falta esa chispa, ese aceite, esa unción del Espíritu Santo para dar el primer paso. Al estar dormidos, hermanos, no nos damos cuenta de la hora ni el tiempo que estamos viviendo. Como he dicho, estamos viviendo el final, no los últimos tiempos, porque los últimos tiempos empezaron cuando Jesucristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. Ahí comienzan los últimos tiempos. Pero hoy en día estamos al final de los últimos tiempos, porque las señales que estamos viendo han sido profetizadas en la Biblia.
Y el propio Jesús lo dijo: guerras, terremotos, injusticias, negación de Dios, querer apartar de Dios de todo lugar. Esos son señales que están anunciadas. El amor de muchos se enfriará. Y es la realidad. Y lamentablemente también dentro de la Iglesia, el amor que debería unirnos, ser, digamos, el cemento de unión que una a los hermanos en la Iglesia, siempre hay cosas ahí que nos impiden incluso mirarnos a la cara. Yo te digo algo: si tú no miras a la cara a alguien, ¿por qué escondes algo? Los grandes psicólogos dicen eso: cuando tú hablas con alguien y no te mira, o no te mira a los ojos, es que esconde algo, hay algo oculto en su vida. Y como dicen que los ojos son el espejo del alma, tus ojos te delatan. ¿Estáis entendiendo? Y esto es una clase de filosofía, ¿no? Pero bueno, también es bueno. La Biblia también enseña eso. La hora de las tinieblas, hermanos, no es momento para dormir los creyentes. Estamos viviendo en épocas de grandes tinieblas, de gran pecado, de gran oscuridad, de gran mentira, de falsas doctrinas que están lamentablemente captando a miembros, levantándose iglesias, robando miembros de otras iglesias. Ese es el espíritu del anticristo, la división, dividir el cuerpo de Cristo, porque todos los que se van de una iglesia en ese sentido se van mal. Incluso se van hablando mal de la iglesia que ha estado alimentándolos espiritualmente un montón de tiempo. Y hay iglesias hoy en día, y algunas de gran nombre, que están haciendo eso. Se están levantando como iglesias nuevas tendencias, y lo que hacen es robar miembros de otras iglesias, forman iglesias de retales de otras iglesias. Cuando la Biblia enseña que debemos abrir obra donde no haya obra, no aprovecharnos del trabajo de otros. Eso lo decía Pablo: yo no voy a edificar sobre algo que alguien ya ha edificado. Lo apoyaré, sí, oraré, pero nunca robaré miembros de otra iglesia. Y hoy en día hay pastores o supuestos pastores, que yo los llamo cabreros más que pastores, que se dedican a eso. Yo tengo la unción del Espíritu Santo y Dios me mostró que tengo que abrir una iglesia. Y empiezo a hablar con los amigos que están yendo a otras iglesias, empiezo a hablar con mi familia que están yendo a otras iglesias. Venga, venirse conmigo, para que la gente vea que esto va creciendo. Pero ¿cómo creces? ¿Eso es un crecimiento real y auténtico? ¿Es el crecimiento que la Biblia enseña? Si tienes ansia por abrir una iglesia, vete a un pueblo donde no haya obra. Empieza a trabajar, que eso es lo que no quieren, trabajar, sino encontrar el trabajo ya hecho. Que haya gente que les pague, que les dé su buena ofrenda y diezmos para que vivan ellos, pero no se preocupan de las ovejas. Lamentablemente hay muchas personas y muchos incautos necios caen en las redes de estos movimientos y de estas falsas iglesias que predican a Cristo, sí, quizá bonito, pero con falsa doctrina, con falsa forma de proceder. Porque tú puedes predicar el Evangelio de Cristo, pero debes actuar de acuerdo a lo que predicas. No sé si estáis entendiendo, hermano. Como dije antes, o como estoy diciendo, es una lucha contra las tinieblas, contra la obra del mismo diablo. Y por eso no es momento de que la iglesia, los creyentes, nos durmamos. Al contrario, es tiempo de luchar como nunca, pues el diablo está atacando, y está atacando muy fuerte. Sabe que le queda poco, sabe que la venida de Cristo por su iglesia está ahí, y quiere diezmar a la iglesia, quiere dividir a la iglesia para que no parta con él.
para que pierda su santidad. Nosotros, sus discípulos, como guardianes, tú y yo somos guardianes, somos centinelas sobre el muro y somos responsables de estar atentos al avance del enemigo y así avisar al pueblo, avisar a los que están dormidos y no se dan cuenta de nada, se lo creen todo, y de los peligros y de las estrategias de Satanás. Cuando Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación, Él sabía que llegaba la hora de la tentación. Él sabía que iban a ser esparcidos porque no estaban en perfecta unión y en espíritu con el Señor. Hasta el final, hasta que el Espíritu Santo llegó y los llenó de esa unción, de ese poder, de esa dinamita, todavía no sabían por qué había muerto Cristo. Y caminaron con Él 3 años y medio, pero no entendían, no sabían, no comprendían que Jesús tuviera que morir. Pedro le dijo, ni se te ocurra, maestro, que eso jamás suceda. Poco antes de que lo mataran, lo crucificaran, Pedro no logró entender hasta que fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y ese, como he dicho antes, ese Pedro aguardado, que negó a Jesús 3 veces, que siguió a Jesús de lejos. Ahora explicaré lo que significa seguir a Jesús de lejos, que hoy en día hay muchos creyentes que siguen a Jesús de lejos. Y veremos las consecuencias de seguir al Señor así. Una hora de tentación donde ellos se verían tentados a desconfiar de Él. Una hora de negarle, de abandonar, de renunciar a toda relación con Él. Pedro dijo, yo no he tenido relación con Él nunca. Negó a Jesús y negó la relación que tenía tan íntima con Jesús. El Señor sabía que iban a ser tentados y el Señor sabe hoy también que hay muchos motivos de tentación para su iglesia. Por eso les habla de una hora. La hora en que estaban viviendo era una hora para no dormir, precisamente. Lo mismo ocurre hoy. Estamos en una hora, estamos en un tiempo que no podemos estar dormidos. Ya está la mosca evangélica por aquí otra vez. Jesús sabía que había un peligro, el peligro de que cayesen en la tentación era como una trampa. Y al ser influenciados por esa tentación, ese sería el primer paso para ser vencidos. Hermanos, atención, no seas vencido por estar dormido. El impulso muchas veces de la tentación es a abandonar, a dejarnos influenciar por aquellas personas que yo llamo malagüeros, que todo lo que hablan es negativo. No te dejes influenciar. Despierta del sueño. Por eso les dijo, y vuelvo a repetir a sus discípulos, y nos exhorta hoy a nosotros, velad conmigo y orad conmigo. Y luego les reprochó a sus discípulos, así que no habéis podido orar conmigo una hora. Las dos cosas que Jesús mandó a sus discípulos en el huerto de Getsemaní son las dos cosas más importantes en este momento de crisis y de cambio. Velad, una de ellas, estar vigilantes, atentos a la hora que estamos viviendo, y orad, tener una relación de intimidad con el Señor en oración, alimentarnos cada día espiritualmente para que no caigamos en tentación. El Espíritu dice, el Espíritu está dispuesto a echarnos una mano en ese sentido, pero la carne, nuestra carne, nuestros deseos carnales, nuestros malos deseos carnales, es débil. Por eso tenemos que estar fortalecidos en el Espíritu.
vivir llenos del poder del Espíritu Santo para poder vencer toda tentación y para poder saber en qué tiempos y en qué época estamos viviendo. Hay muchas cosas que podemos y que debemos hacer, pero la prioridad hoy, en este momento de la historia, es velar y orar. Mientras dormían, perdieron la oportunidad, hermanos, y la perdemos hoy nosotros también, de unirse en oración con Cristo. En Lucas capítulo 23, versículo 29, dice: pero todos sus conocidos, sus amigos, sus discípulos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea, dice, estaban lejos mirando estas cosas. Y en Lucas también 22, versículo 54 dice: y prendiéndole, arrestándole a Jesús, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y mirad, y Pedro le seguía de lejos. Las consecuencias de seguir a Jesús de lejos, ¿cuáles son? En primer lugar, los discípulos fueron esparcidos, cada uno por un lado. Y Pedro llegó a negar a Jesús 3 veces. ¿Por qué? Porque habían seguido a Jesús de lejos. Jesús quiere estar cerca de nosotros. La pregunta es, ¿queremos nosotros estar cerca de Jesús o queremos seguir a Jesús desde lejos? Cuanto más cerca estés de Jesús, cuanto más cerca estés de su palabra, más alejado estarás del pecado, más alejado estarás del sueño espiritual que produce vivir lejos de la presencia de Dios. No sé si estoy comprendiendo, hermano. Esta historia se repite hoy, y cuando seamos perseguidos de verdad, aquí en España como en otros lugares están siendo perseguidos ya nuestros hermanos, cuando se cierren templos, cuando se cierren iglesias, lugares de culto, muchos serán dispersados. Cada uno irá por su lado y serán presa fácil de los lobos. Hay muchos lobos hoy en día. Por eso Jesús instituyó pastores en su pueblo, en su iglesia. Y una de las funciones de los pastores es proteger a las ovejas del lobo. Hay muchos lobos rapaces que solo pretenden robar la salvación. Satanás vino ¿para qué? Para robar, matar y destruir, para robar tu vida espiritual, matar tu vida física aquí en esta tierra y destruir tu salvación. A eso vino Satanás y sigue haciéndolo, siempre y cuando se lo permitamos. Siempre y cuando nuestras lámparas no tengan el aceite suficiente, seremos presa fácil de los lobos rapaces que existen hoy. Esto está ocurriendo y no tenemos que irnos muy lejos para ver los estragos que está produciendo esto. Dejarse engañar por los lobos. Yo te pregunto, o haría una pregunta general, ¿cómo estás siguiendo a Jesús? ¿De cerca o de lejos? ¿Cómo es tu relación con el Señor? ¿Cercana o lejana? Una consideración sobre la falta de aceite en nuestras lámparas. A veces las pruebas duran más de lo que pensamos. La fe va menguando y la luz se va apagando. Cuando la respuesta a nuestras oraciones se demora, se retrasa y tenemos que llevar una carga pesada, quizá la tristeza y el desánimo nos hacen dormir. Así que podemos ser engañados por otras salidas que parecen más fáciles y más cómodas. Aquí no se predica del pecado. Me voy a ir a una iglesia que no se predique tanto del pecado y que se predique solo del amor de Dios. Y no sabemos que el amor de Dios
quiere hablarnos del pecado, porque el pecado, la consecuencia es la muerte, es la condenación eterna, y Dios no quiere que nos condenemos. Por eso si vas a una iglesia que no te hablen del pecado, que acepten todo, con tal de que haya miembros, y gran cantidad de miembros, para comer su carne. El pastor, hablando de un pastor de ovejas normal, de este mundo, trasquila las ovejas para vender su lana, porque eso es lícito. Si cuida a una oveja y la oveja le da la lana, pues con esa lana puede vivir. Pero hay algunos que las devoran. En otras palabras, los dejan fritos. Hay movimientos y hay iglesias que con el tiempo o al poco tiempo de ingresar en ellas te piden que pongas tus propiedades a su nombre. Eso no es tomar la lana, eso es tomar la oveja entera y comérsela. No sé si estáis comprendiendo. Hermanos, no tenemos suficiente luz cuando estemos dormidos. Nuestras lámparas, si se están apagando, no podremos ver por el camino que vamos. La oscuridad hace que no sepamos por el camino que vamos. Y muchas veces lo que ocurre y lo que se suele hacer es, en vez de coger el camino estrecho, cogemos el camino ancho, porque nos parece más seguro. Hay más luz, ¿verdad? Supuesta luz. Porque van muchísimos más van por ese camino que por el camino estrecho. Por eso repito, hay muchas cosas que podemos y debemos hacer, pero nuestra prioridad en este momento, en estos tiempos que estamos viviendo, es velar y orar. Esto habla de una vida devocional. Consecuencias del sueño espiritual. El sueño espiritual apaga los sentidos. No percibimos bien los acontecimientos. Cuando tú duermes, no ves lo que ocurre a tu alrededor, ¿verdad? El sueño espiritual también nos hace que no veamos lo que está ocurriendo alrededor. También afecta al oído. Cuando duermes, si no te explota una bomba al lado tuyo, no oyes. Y más si estás en el tramo de ese sueño profundo, que aunque explote una bomba no te despierta. Cuando estamos dormidos espiritualmente, no oímos bien, no escuchamos bien, y por eso nos pueden engañar. No oímos tampoco con claridad la voz de Dios, y entonces escuchamos la voz de los engañadores. ¿Sabéis por qué hay engañadores? ¿Sabéis por qué? Porque hay personas que se dejan engañar. Si no hubiera personas que se dejaran engañar, no habría engañadores. ¿Verdad? Si hubiera personas sabias y no necias, no habría engañadores. Se tendrían que ir con el rabo entre las piernas. Si estuviéramos llenos del aceite, llenos del poder del Espíritu Santo, nadie nos podría engañar. Tendríamos el discernimiento de saber dónde está la verdad y dónde está la casi verdad. No ya la mentira, porque descubrir una mentira grande es fácil. Lo difícil es descubrir donde hay un poco de mentira. Y quiero poner aquí un ejemplo que puse el jueves en la escuela bíblica a los que estuvieron. Dice que había un padre que llegaron sus hijos y le dijeron: papá, queremos ir al cine. Y el papá les preguntó: pero la película, porque eran cristianos, la película, ¿se dicen palabrotas?
Dice, sí, algunas, pero no más de las que se oyen en el colegio o en el trabajo. Y el padre sigue preguntando, ¿se ven desnudos o cosas que no debemos ver pornográficas? Dice, sí, pero están tapados con una sábana, apenas se ven. Y el padre dice, bien, voy a meditarlo esta noche. Mañana por la mañana os doy la respuesta. Y este hombre se pasó toda la noche haciendo un bizcocho para sus hijos. Y a la mañana siguiente, cuando los niños salen, dice, venid hijos, que os voy a responder sobre vuestra pregunta de ayer. Dice, sí, pero ¿qué significa este pastel tan rico que has preparado? Dice, para vosotros. Dice, mira, he empleado los mejores huevos de granja, huevos puestos por gallinas que han comido natural, sin aditivos, la mejor harina, la mejor azúcar, los mejores componentes, pero he añadido un poquito de caquita de perro, muy poquito, apenas nada. No sé si estáis entendiendo el mensaje. Todo era bueno menos un poquito de caquita. Los niños supongo que no se lo comerían, ¿verdad? En cambio querían ir al cine porque se veían poquito. Sabia decisión del padre, ¿verdad? A ver si aprendemos. No nos damos cuenta, hermanos, tampoco de la hora en que vivimos e ignoramos el peligro que se acerca. Tampoco estamos trabajando en la mies cuando ese sueño espiritual nos abate porque pensamos que tenemos mucho tiempo. Hermanos, los que duermen pierden oportunidades de sacar a la luz, sacar nuestra luz en medio de las tinieblas. Hermanos, tú y yo somos la luz que debe alumbrar a esta humanidad. Jesús, cuando vino a este mundo, dijo, yo soy la luz. Pero cuando se fue dijo, vosotros ahora os toca ser la luz. Y la luz significa verdad. La luz significa santidad, que es lo contrario a las tinieblas, que es la ignorancia y el pecado. Y a veces pensamos que hay pecados que Dios los permite. No, Dios no permite ni el más mínimo pecado. Porque pecado no es lo que yo creo que es pecado, es lo que Dios dice que es pecado, es lo que su palabra dice que es pecado. No seamos como las 5 vírgenes insensatas que no llevaron aceite suficiente para la noche, o sea, para la oscuridad y las tinieblas y la larga espera. No seamos tampoco como los discípulos de Jesús en Getsemaní, que en el momento que debían estar bien despiertos se durmieron. Y esto hizo que siguieran a Jesús de lejos y las consecuencias que trajo. Debemos saber algo de suma importancia, hermanos. El fuego olímpico, podríamos llamar, de nuestra carrera cristiana, se enciende, ¿sabéis dónde? Sobre el altar familiar. Es de tremenda importancia, hermanos. El descuido de nuestra vida devocional familiar no se puede recuperar asistiendo solamente a los cultos. No sé si me hago entender. El fuego olímpico de nuestra carrera hacia nuestra meta cristiana no se apaga cuando se enciende el altar familiar, cuando se levanta en cada hogar un tiempo de oración y de meditación de la palabra en familia. Recordemos que el clamor de las vírgenes insensatas era: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Los que descuidan su vida espiritual y han apagado la luz, y han apagado la voz de su conciencia, al no prestarle atención, claro, van de reunión en reunión y a veces de congregación en congregación pidiendo: dadme vuestro aceite,
En mi iglesia no hay unción, yo vengo aquí porque necesito vuestro aceite. Necesito que oréis por mí. Personas inmaduras. Y es porque andan dormidos y no oyen la voz de su conciencia. Hermanos, aunque la oración y las profecías es la palabra de Dios hablándonos directamente, son bíblicas, claro que son bíblicas, creo que hemos hecho demasiado énfasis en eso y hemos descuidado la disciplina y la obligación diaria de buscar a Dios de una manera personal. No sé si comprendéis lo que he dicho. Muchas veces le damos mucho auge a las profecías y hemos abandonado nuestra relación. O sea, estamos en la nube y no bajamos al campo de batalla. Hoy se consigue todo. Hoy es todo lo que tú desees, no tienes nada más irte a un centro comercial y todo lo que necesites lo encuentras, ¿verdad? Esa mentalidad se ha introducido en las iglesias. Yo recuerdo que mi abuela tenía un horno de pan y hacía pan en casa, y muchos de aquí quizás se acuerden de que se hacía pan, y era un pan que ni se puede comparar con el pan que compramos en la grandes superficie o en las tiendas. Antes se fabricaba su propio pan, cada familia. Hoy en día te vas al Mercadona, y ahí compras el pan. Y eso es lo que está ocurriendo espiritualmente dentro de las iglesias. No fabricamos nuestro pan en nuestro hogar. No buscamos el alimento espiritual en nuestro hogar. Queremos buscarlo fuera, en otros lugares. Ignorando que la llama, como he dicho, del fuego del Espíritu Santo se enciende en nuestra casa. Si tu casa no funciona, tu obligación en la iglesia, tu trabajo en la iglesia tampoco va a funcionar. Porque hay unas prioridades. Dios no te va a utilizar si eres una necia, un necio y un desordenado en tu hogar y en tu familia. A veces muchos quieren aparentar en la iglesia lo que no son en sus casas, y eso es un tremendo error. Como he dicho, ya no se hace pan en casa, pues todo es tan fácil hoy de conseguir, pero recordemos lo que Moisés recomendó al pueblo en el desierto. Debía recoger cada familia su propio pan y para cada día. Eso es una lección espiritual que tenemos que aplicar a nuestra vida cristiana. Tenemos que cocinar nuestro propio pan. Tenemos que tener una relación de oración, de intimidad a la familia, para que eso produzca efecto luego en la iglesia. No sé si comprendéis. Nosotros muchas veces atravesamos desiertos a lo largo de nuestra vida y por tanto cada hogar, cada familia, mediante el altar familiar, debe buscar y recoger el pan celestial para cada día. Por eso en la oración del Padre Nuestro, Jesús les enseña a sus discípulos: el pan de cada día, dánoslo hoy. Y eso significa eso, que debemos fabricar nuestro propio pan cada día. ¿Sabéis que un día, el pan de un día para otro se pone duro, verdad? Y nos gusta comer el pan recién hecho, calentito, una rayita de aceite y un poquito de sal y está. Ahora, esposo, será tarde y la puerta se cerrará, como les ocurrió a las vírgenes insensatas. Esperaron hasta el último momento, hasta que el esposo apareció, y en ese momento quisieron buscar aceite. ¿Pero qué ocurrió? Que llegó el altar familiar. No se pueden descuidar. La fuente de toda dádiva, de todo regalo de Dios,
es una relación personal con Jesucristo y con su palabra. En Santiago capítulo 1, versículo 17, así lo expresa el apóstol: toda buena dádiva y todo regalo, todo don perfecto desciende de lo alto, desciende del cielo, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago está diciendo aquí lo siguiente: todo lo que es bueno, todo lo que es perfecto, todo lo que es agradable, que es la voluntad de Dios, sabemos que tiene esos condicionantes, todo eso viene del cielo, nos llega a nosotros del cielo, de parte de nuestro Padre Celestial, quien creó todas las estrellas de los cielos, y Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento, porque Jesús, hermanos, y Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, el Señor no cambia, no fluctúan, no cambia de pensamiento. Hoy pienso una cosa y mañana otra. Su palabra es eterna. Como yo suelo decir, la Biblia, la palabra de Dios, ni es vieja ni es moderna, es eterna. Porque todo lo que es relacionado con Dios es eterno. Y eterno significa que no tiene principio ni tiene fin. Por eso la importancia de preocuparnos de nuestra salvación, porque la salvación es eterna. Nuestra vida aquí es corta. La Biblia dice que es como la neblina de un café, ese vapor que cuando calentamos el café sale y que dura muy poquito. Así lo compara la Biblia a la vida del ser humano. También Pablo dice que es como una leve tribulación pasajera. O sea, define la vida física como algo pasajero, algo muy corto, muy efímero. Y hay quien se aferra a esta vida y ni con todo el oro del mundo que puedas conseguir puedes añadir a tu vida ni un solo día si Dios no lo permite. Tú puedas tener todo el dinero, por eso dice: ¿de qué sirve al hombre, al ser humano, ganar el mundo entero si al final se pierde el alma? ¿De qué sirve todo lo que tú ganes en esta tierra si tú no puedes comprar la salvación ni con todo el oro del mundo? La salvación la compró Jesucristo con un gran precio, su sangre, que vale más que todo el oro que pueda haber en esta tierra. Y esa salvación la compró para nosotros, para que si nos arrepentimos, si nos humillamos ante su presencia, si reconocemos nuestros pecados, reconocemos nuestros fallos, reconocemos nuestras debilidades y reconocemos nuestra dependencia de Dios, que dependemos de Él, tenemos la salvación asegurada. ¿Por qué ser necios? Seamos sabios. La vida es corta y además no sabemos cuándo nos va a tocar. Hay personas que dicen: bueno, ya tendré tiempo, los jóvenes sobre todo, bueno, ya tendré tiempo de dedicarme a las cosas del Señor, ahora voy a vivir la vida, supuestamente vivir la vida. Como alguien dijo, no hay persona más libre que la que es esclava de Cristo. Por eso no te ates a esta vida, no sigas con tu prepotencia, tu orgullo, tu soberbia. No pienses que lo haces todo bien, reconoce tus fallos. Y Dios te está esperando con los brazos abiertos. Pero si eres terco, eres terca, si te aferras a tu pecado o te aferras a tus creencias, estás en un error. Por eso arrepiéntete si debes arrepentirte. Busca la presencia de Dios, que Dios es un Dios perdonador. Si algo tiene Dios es que por muy malos que seamos y nos arrepentimos, Él nos perdona. Y además se olvida. Los seres humanos perdonan, pero algunos no olvidan. Pero Dios, cuando perdona, perdona de verdad. Y no se acuerda de tu pecado. El diablo te lo va a recordar, pero Dios dice que los arrojó al fondo del mar. Pero hay algunos que se tiran con la cañita ahí de pescar
y lo rescatan del mar, del fondo del mar. Olvídate. Si has pedido perdón y has pedido perdón de verdad, porque has sentido un arrepentimiento genuino, olvídate de tu pecado. Acepta el perdón de Dios y empieza a vivir en la santidad que Dios te está reclamando y Dios desea de cada uno de sus hijos, que Dios desea de su iglesia. Bien, pues lo vamos a dejar aquí y seguiremos la semana que viene con otro tema que va también en relación, porque una de las cosas que puede ayudarnos a despertar, a salir del letargo en que vivimos, a despertar del sueño espiritual, es la motivación. Ese va a ser el tema de la semana que viene. Así que los dejamos aquí y seguiremos, como he dicho, la semana que viene. Bendiciones para todos. Llenas mi espacio, llenas mi vida, me iluminaste como el sol. Quiero que crezcas.